Bueno, el tema que voy a exponer es responsabilidad penal del programador de la inteligencia artificial. Es un estudio que vengo realizando hace un par de meses y viendo diferentes posibilidades que existen. Le puse responsabilidad penal del programador de la IA, programación ética y responsabilidad penal por el producto, un vínculo posible para su análisis. Primero, cuestiones que me gustaría aclarar al principio. La programación es una ciencia moderna. Si bien podemos hablar que comenzó en el siglo XV con una máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas, explotó exponencialmente en la década del 70 con la llegada de las computadoras y microprocesadores. Ahí aparecieron un montón de empresas como Apple, Nintendo, Atari, IBM, personas que empezaron a programar y empezaron a interactuar y empezaron a crecer y a desarrollarse. ¿Qué pasó? Nos encontramos con dos mundos en la actualidad. Nos encontramos con un mundo real y un mundo digital. En un primer momento al derecho penal no le interesaba mucho el mundo de la programación porque solamente aparecía y se ejecutaba dentro de lo que era el mundo digital. El tema es que en la actualidad, y con estos desarrolladores que se fueron dando y se fueron experimentando, los programas fueron entrando en el mundo real cada vez de manera más importante. Y nos encontramos en la actualidad en que nosotros mismos tenemos dos mundos que pueden ser asociados o disociados y que siempre nos desarrollamos en ellos. Para poner ejemplos claros, justamente esta charla estamos teniendo en un ambiente virtual y también la podríamos tener en un ambiente real. Entonces lo que quiero decir con esto es que la programación ya no puede ser pensada de manera indistinta, ya no son dos mundos separados, sino que son los mismos mundos. Y el programador está teniendo incumbencias en ambos mundos. Hoy por hoy, todos los productos, o la mayoría de los productos, en base al IoT, están interconectados. Primero hay que hablar de qué es responsabilidad por el producto. Tenemos que considerar que la responsabilidad por el producto no surge de la creación ilícita de un riesgo, sino del mero hecho que el productor, en la búsqueda de interés económico, legalmente crea un riesgo para el público al liberar, un producto a la calle, siempre decir la seguridad o el control que puede tener sobre él. Esto lo va a poner al productor del producto en la posición del garante y debe responder ante las fallas de ese producto. ¿Se puede aplicar la posición de garante sobre un producto a la IA? Estamos hablando de una teoría que se creó para productos convencionales. Por eso, acá pongo un ejemplo. Es lo mismo un producto convencional, un reloj, una silla, un auto, a una red neuronal, a un sistema de inteligencia artificial. ¿Puede ser comparable? Hay muchas diferencias entre los que son los sistemas de IA y los productos convencionales y vamos a pasar a enumerarlos. El primero es la independencia funcional. Justamente las inteligencias artificiales se crean para que actúen de manera independiente a los sujetos humanos, con una mínima supervisión de momento. Más adelante, cuando tengamos una guía fuerte, por ahí ya no necesitará más la supervisión. Pero de momento, en lo que encontramos en la actualidad, necesita una supervisión humana. La Unión Europea pensó que para poder valorar y considerar esta independencia hay que tener en cuenta tres conceptos que hay que tener a la hora de programar, que es la trazabilidad, explicabilidad y comunicabilidad. ¿Qué quieren saber con esto? Es para entender más o menos cómo se va a desarrollar esta independencia de la máquina. Un ejemplo de lo que es independencia de las máquinas, podemos traer para traer cosas concretas en la realidad, es lo que pasó en 2017, en el cual dos bots de Facebook que habían creado para entender cómo comercializan entre los bots, empezaron a hablar su propio idioma. Le habían enseñado a hablar en inglés, pero ellos se dieron cuenta que el inglés no era lo suficientemente apropiado y en consecuencia cambiaron el lenguaje. ¿Qué pasó? Como actuaron de manera independiente y los programadores no pudieron interpretarlo, saber qué iba a pasar, lo suspendieron. Otra cuestión que es diferenciadora es lo que es la categoría ontológica. Las personas les dan a las máquinas una categoría que no es ni persona ni es una cosa. No sabemos bien qué es, pero tenemos muy claro que una cosa no es y tenemos muy claro que no es una persona. Es algo que ahí está entre medio. ¿Qué hizo la Unión Europea? La Unión Europea le llamó la atención esto y lo que plantea es que la IA se debe dar a conocer como que es una IA. ¿Por qué? Porque puede pasar que estemos interactuando con bots sin darnos cuenta que son bots, como ya ha pasado en diferentes redes sociales. Un ejemplo también de la categoría ontológica que le damos es una nota que sacó en The Guardian, el programa de inteligencia artificial GPT-3, el 8 del 9 de este año, en el cual era una nota de opinión sobre que explicaba por qué tenemos que confiar en las máquinas. Pero lo importante en la nota no es que lo haya escrito una máquina, sino que la respuesta de los lectores. Las respuestas de los lectores fueron todas buenas. Ninguno criticó a la máquina. Y cuando se le consultó por qué no criticó a la máquina, es porque tenía miedo de qué podía hacer la máquina. O sea, ellos le dieron tal categoría que no saben cómo puede responder una máquina. Le dan tal categoría que no es un objeto, porque un objeto no lo puede criticar. Cuando no es un objeto le da miedo y no lo critican. O sea, la misma gente está dando a entender que tiene una categoría diferente a lo que es un mero objeto, o un mero producto.
Otra cuestión es la inmaterialidad. La inteligencia artificial justamente es inmaterial, es un grupo de códigos. Entonces, ningún producto en la actualidad, podríamos decir por ahí los software, son inmateriales. Recién tendría una similitud con los productos tradicionales cuando ingresa en un cuerpo, en un hardware, y ahí se desarrollan tanto software como hardware. Esta unión de software y hardware genera otra gran diferencia con los productos tradicionales, que es la multiplicidad de actores. Para desarrollar una IA y que la IA se desarrolle, hay muchos elementos que juegan, por ejemplo, programadores, empresas. Y otra cuestión es que la inteligencia artificial tiende a aprender en base a ejemplos. Y esos ejemplos son datos. Esos datos los dan los servidores. Y depende de qué datos le da cada servidor, que es indistinto al programador, es indistinto a la empresa. Y considerando que los programadores también trabajan con lo que se llama código heredado, o sea, un código ya bien escrito, porque los códigos son más grandes, puede dar la situación de que nos encontramos hasta sesgos. Los sesgos lo que van a hacer es que la inteligencia tome por ahí no las mejores decisiones. Y un ejemplo de sesgo es un bot que puso Microsoft en 2016 en Twitter a interactuar con diferentes personas que en menos de 16 horas decía que había que matar a las feministas, que lo que hizo Hitler estaba bien, que el muro lo tenían que construir los mexicanos y que era mejor la Xbox de la competencia que la PlayStation, que era mejor la PlayStation que la Xbox que era de Microsoft. Eso generó que en 16 horas esa inteligencia artificial que estaba destinada a interactuar generó todos los sesgos sabidos y por haber y fuera suspendida. Pero tiene cierta lógica que las inteligencias artificiales generen sesgos. ¿Por qué? Porque aprenden de lo que nosotros le decimos y justamente la red tiene muchos sesgos. Esto de los sesgos genera otra cuestión que hay que valorar, otra gran diferencia con los productos convencionales. Es que a este elemento hay que programarlo éticamente. Y acá es un cambio de paradigma. Acá no tenemos que ver cómo el programador éticamente configura la máquina, sino que ética le da a la máquina. ¿Por qué? Porque ahora vamos a encontrar con lo que yo puse ahí, es un AMA. Es un agente moral artificial. ¿Por qué? Porque los agentes morales artificiales van a tener que tomar determinaciones morales importantes a la hora de desarrollarse. Sobre esta cuestión, la ONU, la Unión Europea y diferentes entes se han expedido diciendo como normas básicas de ética que deben ser incorporadas a la máquina, que son la dignidad humana, que respete la dignidad humana, que respete los derechos humanos, que respete las libertades individuales, que sea auditable, que sea trazable lo que hace. Después también tenemos que valorar que hay diferentes formas de pensar la responsabilidad de la inteligencia artificial. Tenemos dos grandes posturas. Una que dice que cuanto menos independiente es la inteligencia artificial, más responsable es su creador o su dueño. Y por otro lado dice que cuanto más independiente es la IA, menos responsable es su dueño y más responsable es la máquina. ¿Qué conclusión podemos llegar de hacer este recorrido entre las diferencias que existen entre los productos convencionales y la IA y las formas de entender la responsabilidad? Primero, hay múltiples diferencias, ya las vimos. Creo que la más importante es la independencia funcional. Que ningún otro producto puede funcionar de manera independiente y aprender como lo hace una inteligencia artificial. Esta diferencia de independencia es lo que estamos discutiendo en quién es responsable. Cuanto más independiente, menos responsable. Pero creo que el punto central está, para poder aplicar lo que es la responsabilidad por el producto, es la previsibilidad. ¿Cómo le podemos dar previsibilidad a una máquina? La manera de darle previsibilidad a una inteligencia artificial es aplicarle una ética y que esa ética sea consensuada. Eso nos va a permitir tener un conocimiento de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, hacer previsible el objeto y de esa manera asimilarlo a lo que son los productos convencionales. Creo que el punto intermedio entre asignar más o menos responsabilidad está justamente en esto, porque si nosotros no ponemos un parámetro claro respecto de hasta dónde llega la responsabilidad, las empresas no se van a animar a hacer mejores máquinas porque van a estar siempre responsables. En cambio, si decimos que la máquina puede hacer lo que quiere y nadie es responsable, estamos librando el libre albedrío. Entonces hay que buscar un punto medio en este momento en la actualidad, que creo que es la responsabilidad por el producto basándose en la ética, en la programación ética que se le da a la máquina. Creo que ahí está el punto de inflexión. Más adelante, por ahí habrá que cambiar este concepto, porque si llegamos a un agente moral artificial que de por sí solo define qué moral va a aplicar y no la moral que le fue aplicada, tendríamos que cambiar los conceptos. Por eso digo que en la actualidad creo que el mejor método posible es aplicar la responsabilidad por el producto sobre la base de los preceptos morales que le son asignados. Eso es todo. Gracias y
después en el Congreso podamos hacer algunas preguntas.